billones de pesos. Hay expectativas sobre qué va a ocurrir con las tasas. Nos plantea su mirada sobre el escenario económico Eric Paniagua, que está en línea de teléfono. Lucas Amerizo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Lucas? Un placer. Igualmente, viejo. A ver, ¿significa un alivio para el gobierno y en todo caso, en qué sector y qué le significa este éxito en la licitación? Bueno, en términos generales, creo que no se podría decir de un solo sector. Me parece que el éxito del programa en términos de refinanciación va a ser un alivio para toda la economía. Pensar que quizás veamos un poco más bajas las tasas de interés va a ser un incentivo para todo el sector productivo, particularmente, creo yo, el industrial, que está un poco más ahogado que el resto. Claro, bueno, lo planteaba si era una de las cosas que nosotros entrevistando gente veníamos viendo, ¿no? Con encajes tan altos y la obligación de una tasa de interés tan elevada, la posibilidad de encender la economía era remota, era imposible casi. Sí, definitivamente parecía una alternativa difícil de concretar. Creo que el espaldarazo electoral que tuvo el gobierno y la subsecuente baja del dólar le ha permitido también considerar una baja de la tasa de interés que en último término va a tener un efecto positivo en los próximos trimestres en producto, ¿no? Bien. Esto en cuanto a lo que vos marcabas, la facilidad del acceso al crédito. Lo otro que siempre el argentino mira de reojo y tiene un termómetro especial son las oscilaciones del dólar en sus bandas cambiarias. Hubo ahí una pequeña volatilidad, o no tan pequeña, con un dólar más cerca del techo. ¿Esto qué tipo de conclusión te merece? Creo que vamos a estar viendo permanentemente estas volatilidades mientras el esquema cambiario justamente propicia una flotación entre bandas. Es posible que en algunos tramos del ejercicio veamos al dólar bajando o cayendo más cerca de la banda inferior, pero creo que por la propia dinámica que tiene la economía argentina es mucho más factible que fluctúe cerca de la banda superior. Uh-huh. En este término, bien lo decís vos, me parece que el argentino promedio vive pendiente de cuál es el tipo de cambio, y en la medida de que el dólar sube, también se tiende a generar una situación de inestabilidad mental que hace que más gente demande dólares. Claro, pero dicho así, habría que marcar que va a ser un dólar mucho más anclado sobre el techo que en una flotación. Eso va a depender mucho de las diferentes variables que veamos en la economía, pero a priori parecería que es factible verlo más arriba que en la banda inferior, sí. Uh-huh. La Argentina se enfrenta a diferentes compromisos de vencimiento con organismos multilaterales y demás. ¿Cambió el escenario en función de lo que se dice la espalda que dio este apoyo de Estados Unidos a la hora de cumplir con los vencimientos? Cambió en parte de que no estamos teniendo hoy un swap activo. Estados Unidos en parte lo desactivó con algo de ganancia para el Tesoro americano, una ganancia exigua, pero ganancia al fin. Me parece que los vencimientos que Argentina tiene de cara al futuro siguen estando cubiertos. No creo que justamente tengamos la necesidad de recurrir al Tesoro americano para poder financiarlos. Ahora bien, en la medida... Y si navegamos en aguas un poco más calmas, ¿no? Y no hay tanta oscilación y el barco no zozobra todo el tiempo. El tema es hacia dónde orientar las velas, para utilizar un término náutico, y hacia dónde empieza el barco a moverse, ¿no? Sí, la cuestión financiera siempre va a estar atada a la capacidad que tenga Argentina de acceder al mercado internacional de crédito. Mientras no logremos volver a tomar deuda barata con inversores privados, vamos a estar pendientes de conseguir prestamistas de última instancia, ya sea el fondo, ya sea el Tesoro americano, ya sean recursos que podamos conseguir de bancos extranjeros, como en algún momento se especuló en un préstamo sindicado de Morgan Stanley y otros bancos. Bien. Pero orientar las velas va a siempre depender a que Argentina pueda recobrar la confianza del grueso de los inversores internacionales. El tema es el mientras tanto, ¿no? Hasta ahora para el argentino promedio, ¿qué hubo? Una gran reducción del déficit, se frenó la sobreemisión o la emisión, se logró equilibrio y disciplina fiscal, en el medio de una gran recesión, reducción del poder adquisitivo, depreciación del salario
Y ahora empezamos a notar otra fase, que es la pérdida de puestos de trabajo en forma marcada. Por eso digo, analizamos hasta recién el escenario financiero. ¿Qué va a pasar con el aparato productivo, no? El aparato productivo, creo que en el modelo que está impulsando el gobierno hoy, o hasta hace poco, estaba supeditado justamente al funcionamiento financiero. Me parece que en esta etapa que estamos arrancando con baja tasa de interés y un encaje no tan brutal como se veía viendo, vamos a entrar en una fase donde el aparato productivo se tiene que empezar a movilizar y agilizar justamente para evitar esa caída en el empleo que estabas bien marcando. La cuestión es cuánto más de confianza tiene que dar como señal este gobierno para que venga alguien acá a enterrar plata, digamos, a poner guita a producir. Es una pregunta realmente muy difícil de responder. Si nos vamos al año 2018 o los años donde gobernó Macri, siempre se especulaba que era el segundo semestre o era la segunda fase del gobierno o era el proceso después de las elecciones medio término, y lo cierto es que nunca sucedió, nunca se evidenció ese momento de shock de confianza donde los inversores finalmente venían a poner plata en fierros. Uh-huh. Creo que en gran parte la diferencia que tiene con el gobierno de Javier Milei es que creo que las reformas de base que está impulsando Milei son bastante más profundas que las que en algún momento impulsó Macri. Uh-huh. Dicho eso, yo creo que todos sus primeros 4 años van a ser de reformas donde de inversión real vamos a ver bastante poco, excepto en algunos sectores muy puntuales, como por ejemplo la minería o la energía, que creo que son los grandes beneficiados. Otra arista, que a lo mejor no tiene que ver con el análisis financiero económico, es, a ver, la paciencia social en términos de los sectores que están esperando que en algún momento el derrame les llegue, para decirlo de alguna manera. Este gobierno lo que ha hecho es poner mucha plata en inversión del Estado en los sectores de menores recursos para generar una malla de contención, pero los sectores medios la están pasando tirando de mal a bastante mal. El tema es qué va a pasar con el humor social ahí, ¿no? Por los plazos de recuperación de lo que vos estás marcando. Bueno, me parece que una prueba importante eran justamente las elecciones de medio término. Creo que resultó ser mucho más auspicioso que lo que el propio gobierno asumía a priori y en los meses previos al proceso electoral. Uh-huh. Me parece que los 2 primeros años de Milei se han sorteado con bastante poco daño para la imagen del presidente o en su defecto para el partido gobernante. Pero creo sí que estamos entrando a una etapa definitoria en ese término de paciencia que vos marcabas. Veremos los tiempos, como se dice, del palacio y los tiempos de la calle, sin con esto generar ningún tipo de situación desestabilizante, ni mucho menos. Lo que digo es, ya llegó una instancia en donde, por ejemplo, de Whirlpool han despedido 220 trabajadores, empieza en la provincia a haber inconvenientes en materia de empleo, y todo eso es un dato que va generando a lo largo del tiempo un síntoma, ¿no? Sin dudas. Me parece que los 2 años que le quedan de presidencia a Milei y también con todo el aparato ahora del Congreso a su favor, o una parte importante, van a determinar cuál es el sentir social del grueso de la gente. Bien. Lo último, Eric, rápido, digamos, el hecho de ser tan exitoso en esta colocación, ¿hace que los bancos ahora estén más empujados a prestar plata a una tasa más conveniente? En parte sí, creo que se liberó cierta cantidad de pesos, no es mucho, es marginal lo que se liberó, pero me parece que al haber descomprimido esta licitación, sí baja mucho la expectativa de que la tasa de interés vuelva a ser brutalmente positiva. Me parece que va a estar fluctuando en este orden, 20% o quizás un poquito menos, que empieza a ser una tasa, no diría que atractiva, pero al menos donde se puede empezar a considerar tomar un préstamo productivo. Saludos, gracias por estar al aire con nosotros. Un placer. El economista Eric Paniagua, su punto de vista sobre este dato de la economía de las últimas horas. Casi el 100% de la colocación, evidentemente de vencimientos, por 14,6 billones de pesos. Bueno, lo que decía recién nuestro interlocutor. Después hay que ver si eso en materia de plata para fines de mover la economía